¿Me amenazaste? Bien, ahora yo te haré ver el infierno en persona. Estas fueron las palabras de Bukele al Croc luego que éste lo amenazara de frente con quitarle la vida. ¿Qué fue lo que decía todo el mensaje? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Desde la penumbra de una celda húmeda y helada en el Secot, Raúl el Croc Garrobo, un hombre que había construido su reputación como uno de los líderes más implacables y despiadados del inframundo salvadoreño, preparaba un mensaje que resonaría en todo el país. Había estado encerrado durante meses, vigilado las 24 horas por custodios que obedecían órdenes estrictas del presidente Nayib Bukele. Sin embargo, la prisión no había quebrantado su voluntad. Si algo había aprendido en su vida de crimen, era que incluso en las condiciones más adversas, siempre había un camino, y él estaba dispuesto a encontrarlo. El Croc no era un hombre que se inclinara fácilmente ante nadie, mucho menos ante una figura como Bukele, que había hecho de la lucha contra las pandillas su bandera política. Desde el momento en que fue arrestado y trasladado al Secot, había jurado vengarse. Durante los primeros días en la prisión, sus movimientos fueron limitados, sus comunicaciones bloqueadas y sus privilegios completamente inexistentes. Sin embargo, con el tiempo logró ganarse la confianza de algunos guardias corruptos. Les ofreció sobornos y utilizó su carisma para seducirlos con la promesa de un futuro mejor, un mundo donde él mismo estaría nuevamente al mando. Una noche, en medio de la oscuridad de la prisión, recibió un pequeño dispositivo móvil que uno de los guardias había introducido de contrabando. Era un teléfono antiguo, nada sofisticado, pero suficiente para llevar su mensaje al exterior. Durante semanas había estado componiendo un texto, cada palabra elegida con precisión quirúrgica. Sabía que no podía darse el lujo de parecer débil o desesperado. Su mensaje tenía que ser un golpe directo al orgullo del presidente, un recordatorio de que no todo el poder del Estado era suficiente para mantenerlo silenciado. Con las luces apagadas y los ruidos de la prisión reducidos a murmullos distantes, el Croc encendió el teléfono. A través de una red clandestina consiguió que el mensaje llegara a uno de sus hombres fuera de la cárcel. Sabía que éste lo entregaría al destinatario correcto. El mensaje comenzaba con una frase escalofriante. Nayib Bukele, crees que me has enterrado, pero lo único que has hecho es darme tierra para construir mi escape. Te pagaré por cada gota de sudor y sangre que has sacado de mí. Esto es solo el principio de tu caída. La amenaza era clara, pero no era solo una promesa de venganza. Era un recordatorio de que incluso desde el encierro, el Croc seguía siendo una fuerza a la que temer. Continuó el mensaje con detalles calculados para inquietar al presidente. ¿Crees que estás seguro tras tus muros y tus guardias? Tus días están contados, Nayib. Nadie ha escapado de mi sombra, y tú no serás la excepción. Estoy dentro de estas paredes, pero mi influencia sigue respirando en las calles. Cada uno de tus movimientos es observado. Cada paso que das es una oportunidad para acercarme a ti. Estoy dispuesto a esperar, pero no por mucho tiempo. Escaparé, Nayib, y cuando lo haga, será tu final. Las palabras llevaban consigo una mezcla de ira, promesas de venganza y la fría determinación de un hombre que no conocía límites. El Croc sabía que este mensaje llegaría no solo al presidente, sino también al pueblo, y buscaba sembrar el caos. Quería que el país supiera que no había poder suficiente para silenciarlo, ni siquiera el de Bukele. Cuando el mensaje finalmente llegó a manos del destinatario, el presidente estaba en una reunión estratégica con su gabinete de seguridad. Un asesor entró al despacho apresuradamente, susurrando en su oído mientras le entregaba una copia del mensaje. Bukele lo leyó en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra con una mezcla de incredulidad y rabia. Sabía que el Croc no era un hombre que hablara en vano. Si había enviado esa amenaza era porque estaba seguro de que tenía los medios para cumplirla. Bukele golpeó la mesa con el puño cerrado, interrumpiendo la reunión. ¿Cómo diablos logró enviar esto desde la cárcel? Su voz resonó en la sala. Los miembros del gabinete se miraron entre sí nerviosos, sin una respuesta clara.
La seguridad del Secot había sido diseñada para ser impenetrable, pero el Croc había encontrado una grieta, un punto débil que ahora ponía en jaque a toda la operación. Quiero que se investigue a fondo. Revisen a cada guardia, a cada prisionero o cada celda. Si alguien está colaborando con él, quiero que lo saquen de inmediato, ordenó Bukele, su tono cortante y decidido. Pero a pesar de su autoridad, una sombra de preocupación se cernía sobre él. Sabía que lidiar con alguien como el Croc requería más que medidas de seguridad. Requería anticiparse a sus movimientos, algo que hasta ahora no había logrado hacer completamente. Mientras tanto, en su celda, el Croc sonreía. Sabía que su mensaje había llegado a donde debía. Los rumores comenzaron a correr entre los prisioneros y su reputación dentro del Secot creció aún más. Para ellos, el Croc no solo era un líder, sino un símbolo de resistencia contra un sistema que buscaba exterminarlos. Aunque muchos vivían con miedo a las represalias de Bukele, otros comenzaron a creer que el Croc realmente tenía el poder de revertir la situación. Días después, Bukele decidió tomar cartas en el asunto personalmente. Visitó el Secot con un séquito reducido, queriendo ver por sí mismo las condiciones en las que se encontraba el Croc. Cuando llegó a su celda, lo encontró sentado en un rincón, su mirada fría y desafiante. El presidente se acercó manteniendo la distancia suficiente para no mostrar vulnerabilidad. «Así que crees que puedes amenazarme desde aquí, ¿eh?», dijo Bukele, su voz cargada de sarcasmo. El Croc levantó la vista, su sonrisa burlona aún en su rostro. «No es una amenaza, presidente, es una promesa. Tú empezaste esta guerra y yo la voy a terminar. Te aseguro que no saldrás de esta cárcel», respondió Bukele, sus palabras llenas de convicción. «¿Estás tan seguro? ¿Crees que puedes detenerme? Yo he escapado de lugares peores. No subestimes lo que un hombre desesperado puede hacer, y tú me has dado razones de sobra para hacerlo». La confrontación fue breve, pero el impacto de sus palabras resonó mucho después de que Bukele abandonara el lugar. La seguridad en el Secot fue reforzada, los guardias fueron sometidos a rigurosos controles y las celdas revisadas diariamente. Los inicios del Croc. Desde pequeño se enfrentó a una vida marcada por la carencia y el caos. Su madre, una mujer de carácter fuerte, trabajaba largas horas como empleada doméstica, mientras que su padre, un hombre alcohólico y violento, se ausentaba días enteros, dejando a Raúl y a sus hermanos al cuidado del destino. Era un niño flaco, de mirada desafiante, que desde muy joven entendió que la vida no le regalaría nada. El ambiente en el que creció fue como una escuela de la calle. Pandillas rivales dominaban los callejones de su vecindario, y cada esquina era un recordatorio de que el miedo y la violencia eran las reglas del juego. A los 12 años, Raúl ya era conocido por su habilidad para meterse en problemas y salir de ellos. Robaba carteras con una destreza inusual, y en más de una ocasión se enfrentó a jóvenes mayores que él, ganándose el apodo de El Croc, un nombre que evocaba su ingenio de escapar de cualquier situación. A medida que crecía, también lo hacía su ambición. No quería ser solo un ladrón de poca monta, quería poder, respeto y, sobre todo, escapar de la miseria que lo rodeaba. Su oportunidad llegó cuando un líder pandillero conocido como el Tiburón notó su potencial. El Croc comenzó trabajando como mensajero, transportando el dinero y las drogas de un lugar a otro, pero rápidamente demostró que tenía madera para algo más grande. Su audacia y capacidad para resolver problemas lo hicieron ascender en las filas de la pandilla, hasta convertirse en uno de los hombres de confianza de El Tiburón. Fue durante este tiempo que el Croc empezó a construir su reputación con una estrategia implacable. No solo era violento, sino que también era calculador. Sabía cuándo negociar y cuándo apretar el gatillo. Bajo su liderazgo, la pandilla expandió sus operaciones, controlando no solo las calles, sino también redes de extorsión que alcanzaban incluso a los pequeños empresarios y comerciantes. A los 25 años ya era uno de los hombres más temidos de San Salvador. Sin embargo, no todo era gloria. La policía comenzaba a prestar atención a su creciente influencia, y su nombre aparecía cada vez más en los informes de inteligencia.
Esto no lo detuvo, al contrario lo incentivó a operar con más astucia. Utilizó el miedo como su arma principal y no dudaba en eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino, incluidos algunos de sus propios hombres. Para él la lealtad era innegociable, pero el poder no. Fue en esta etapa de su vida que conoció a Sofía, una joven que trabajaba como mesera en un restaurante del barrio. Aunque su relación comenzó como un escape para ambos, pronto se convirtió en algo más profundo. Sofía veía en Raúl algo que pocos podían percibir, un hombre que a pesar de sus actos, buscaba desesperadamente una forma de llenar el vacío que lo consumía. Pero su amor no fue suficiente para cambiar el rumbo de su vida. El Croc sabía que abandonar el mundo del crimen significaría su muerte, y Sofía, aunque temerosa, aceptó vivir a su sombra. El principio del fin llegó una noche en la que el Croc y su pandilla ejecutaron un golpe que cambiaría todo. Habían planeado robar un cargamento de armas que estaba bajo custodia militar. El Croc sabía que sería arriesgado, pero también entendía que esas armas les darían el control absoluto de las calles. El operativo fue meticuloso y, al principio, todo salió según lo planeado. Sin embargo, lo que no sabían era que la policía había infiltrado a uno de sus hombres y la información sobre el robo llegó a las autoridades antes de que pudieran escapar. La emboscada fue brutal. Mientras huían con el cargamento, un convoy de la policía los interceptó. Se desató un tiroteo que duró más de una hora, dejando a varios pandilleros muertos y al Croc gravemente herido. A pesar de su condición, logró escapar y se refugió en una de las casas de seguridad de la pandilla. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves y necesitaba atención médica urgente. Fue entonces cuando cometió su mayor error. Confiando en uno de sus hombres más cercanos, pidió que lo llevaran a un médico clandestino. Ese hombre desconocido para el Croc había sido capturado días antes por la policía y obligado a cooperar. La ubicación del Croc fue revelada, y en cuestión de horas las fuerzas de seguridad rodearon la casa. Aunque intentó resistirse, no tenía fuerzas para enfrentarlos. Fue arrestado y trasladado bajo estrictas medidas de seguridad, convirtiéndose en el trofeo más importante de la administración de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Su captura fue un golpe devastador para su organización. Sin su liderazgo, la pandilla comenzó a fragmentarse, y los enemigos aprovecharon la oportunidad para tomar el control de sus territorios. En cuanto al Croc, fue enviado al Secot, una prisión diseñada específicamente para contener a los líderes más peligrosos del país. Allí lo despojaron de todos sus privilegios, reduciéndolo a un prisionero más en un sistema que él mismo había desafiado. Por cierto, si te está gustando el video, te invitamos a que nos regales tu me gusta y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Continuamos. El comienzo del infierno. Aquel mensaje que envió desde la prisión, lleno de amenazas y promesas de venganza, no solo marcó un punto de no retorno en su relación con el gobierno, sino que también selló su destino dentro del Secot. Desde el momento en que las palabras de su desafío llegaron a oídos de Bukele, su vida en la prisión pasó de ser un castigo a convertirse en un verdadero infierno. El Croc no tardó en notar que las cosas habían cambiado para peor. En un lugar donde todos los prisioneros sufrían bajo un régimen estricto, él parecía ser el único objeto de un odio personal. En los días posteriores al mensaje, los guardias comenzaron a tratarlo con una crueldad que sobrepasaba lo rutinario. Cada día al amanecer lo sacaban de su celda para realizar inspecciones innecesarias. Desnudo y encadenado, era expuesto ante los demás prisioneros, mientras los guardias lo humillaban con comentarios hirientes y risas burlonas. Aunque intentaba mantener la cabeza en alto, las cicatrices de la humillación se acumulaban más rápido que las de los golpes. La comida, que ya de por sí era escasa, se convirtió en un lujo inaccesible para él. Por órdenes de las autoridades, sus raciones fueron disminuyendo hasta el punto de ser inexistente algunos días. A veces los guardias dejaban platos de comida frente a él solo para retirarlos cuando extendía la mano. Era un juego sádico diseñado para quebrantarlo. Con el paso de las semanas, su cuerpo comenzó a mostrar los estragos de la desnutrición. Su rostro perdió la dureza que lo caracterizaba y sus mejillas se hundieron, mientras sus costillas se hacían visibles bajo la piel. El hambre era una constante que lo atormentaba día y noche, al punto de que soñaba con comida solo para despertar con el estómago vacío.
El castigo físico era otra parte del tormento. Los guardias, al menor pretexto, lo llevaban a zonas apartadas de la prisión, lejos de las cámaras de seguridad, donde lo golpeaban sin piedad. Utilizaban bastones, botas y en ocasiones incluso herramientas improvisadas. Cada golpe era un recordatorio de que su desafío a Bukele no quedaría impune. Su cuerpo acumulaba moretones y heridas que rara vez recibían atención médica. En más de una ocasión fue dejado inconsciente en el suelo, solo para ser arrastrado de vuelta a su celda como si fuera un saco de basura. A pesar de todo, lo que más lo destruía era el aislamiento. Aunque el Secot estaba lleno de otros prisioneros, el Croc era mantenido en un nivel extremo de aislamiento. No se le permitía interactuar con los demás, y cualquier intento de comunicación era castigado de inmediato. Las paredes de su celda parecían cerrarse sobre él, y el silencio interrumpido solo por los pasos de los guardias era ensordecedor. No había libros, ni cartas, ni siquiera un rayo de luz que entrara por la pequeña ventana de su celda. Solo estaba él y su mente, que comenzaba a jugarle malas pasadas. El Croc empezó a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclaban en una rutina insoportable de castigos, hambre y soledad. Las pocas veces que intentaban dormir, los guardias lo despertaban con gritos o golpes en las rejas de su celda. Su cuerpo estaba tan débil que incluso pararse se había convertido en una tarea agotadora. Pero lo que más le dolía era que, a pesar de su fortaleza mental, su voluntad comenzaba a resquebrajarse. Había sido un hombre que siempre había controlado su destino, y ahora era un prisionero a merced de un sistema diseñado para destruirlo. La privación de comida no solo debilitó su cuerpo, sino también su mente. En su estado de hambre extrema comenzó a alucinar. Veía sombras moviéndose en su celda, escuchaba voces que lo llamaban por su nombre, y en ocasiones sentía como si alguien lo tocara mientras dormía. En su desesperación intentó racionar el poco alimento que a veces le daban, pero era insuficiente para satisfacer siquiera las necesidades básicas de su organismo. En más de una ocasión se encontró recogiendo migajas del suelo, intentando saciar un hambre que parecía devorar también su alma. Un día después de semanas de tormento ininterrumpido, el Croc fue llevado a una sala de interrogatorios. Allí, frente a una cámara, lo obligaron a grabar un mensaje en el que se retractaba de sus amenazas contra Bukele. Su rostro demacrado y cubierto de heridas era la imagen misma de la derrota. Aunque sus palabras fueron forzadas, su mirada seguía reflejando un odio que ni siquiera el infierno que vivía podía apagar. Pero esa declaración no le otorgó ningún tipo de clemencia. Al contrario, parecía haber enfurecido aún más a quienes lo tenían bajo su control. El Croc comenzó a notar que incluso sus compañeros prisioneros parecían disfrutar de su sufrimiento. Aunque algunos lo miraban con compasión desde sus celdas, otros se burlaban de él cuando los guardias no estaban cerca. Para ellos, ver a un hombre como el Croc, reducido a un estado tan miserable, era una forma de entretenimiento. En más de una ocasión escuchó risas provenientes de otras celdas, mientras los guardias lo arrastraban de regreso después de una golpiza. A pesar de todo, había algo en él que se negaba a morir, incluso en su estado más vulnerable. El Croc mantenía una pequeña chispa de resistencia. En los momentos más oscuros se recordaba a sí mismo que había sobrevivido a una infancia de miseria y a años de violencia en las calles. Aunque ahora estaba al borde del abismo, no se permitiría caer sin luchar. Empezó a idear formas de resistir, pequeños actos de desafío que, aunque insignificantes para los guardias, eran monumentales para él. A veces se negaba a responder preguntas durante los interrogatorios, o simplemente se quedaba de pie, sin inmutarse, mientras lo golpeaban. Era su manera de demostrar que, aunque lo habían quebrado físicamente, aún quedaba algo de él que no podían tocar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Su cuerpo estaba irreconocible, pero su mente, aunque debilitada, seguía funcionando. Desde el fondo de su celda comenzó a planear su regreso. Sabía que de alguna manera encontraría una forma de escapar de ese desafío y recuperar el control de su vida. No sabía cuánto tiempo le tomaría, pero estaba dispuesto a esperar. Su odio hacia Bukele era la fuerza que lo mantenía vivo, un fuego que ardía incluso en las peores condiciones. Croc era el hombre que resonaba como un eco de terror en cada rincón de El Salvador, líder indiscutible de la Mara Salvatrucha 13 MS-13.
Era un hombre cuya astucia estratégica y crueldad lo habían elevado por encima de sus compañeros, convirtiéndolo en una leyenda oscura entre las pandillas salvadoreñas. Kroc no solo lideraba, era un arquitecto del caos, un estratega que entendía que su poder no solo radicaba en el control territorial, sino en el temor psicológico que podía infundir tanto en sus enemigos como en la población y las autoridades. Su influencia se extendía como una sombra, abarcando barrios enteros donde cada casa, cada comercio e incluso cada respiro estaban bajo su mando. La MS-13, bajo el liderazgo de Kroc, se transformó en algo más que una pandilla. Era una red criminal que mezclaba la extorsión local con operaciones internacionales de tráfico de drogas, armas y personas. Kroc tenía una visión que iba más allá del dominio de las calles. Deseaba consolidar un imperio que pudiera rivalizar con cualquier otra organización criminal de América Latina. En los barrios bajo su control, sus reglas eran ley. La extorsión se convirtió en un sistema tan estructurado como los impuestos gubernamentales, y los castigos por desobediencia eran brutales. Las comunidades vivían en constante estado de miedo, sabiendo que cualquier intento de resistencia sería aplastado sin piedad. Cuando Nayib Bukele asumió la presidencia en 2019, lo hizo con una promesa clara: acabar con el dominio de las pandillas en El Salvador. Su plan Control Territorial era una estrategia ambiciosa que combinaba una presencia militarizada en las comunidades más afectadas con iniciativas sociales y tecnológicas destinadas a atacar las raíces del problema. Pero Kroc no era un enemigo común. Para él, Bukele era un desafío directo a su autoridad, una provocación que no podía ignorar. En lugar de retroceder, Kroc decidió enfrentarlo de frente, declarando una guerra que se convirtió en una de las mayores crisis de seguridad en el país. La respuesta de Kroc fue tan brutal como calculada. Ordenó una serie de ataques coordinados en varias partes de El Salvador, incluyendo masacres que dejaron decenas de muertos en cuestión de horas. Estas acciones no solo enviaban un mensaje de desafío al gobierno, sino que también sembraban el terror en la población, debilitando la confianza en la capacidad del Estado para protegerlos. Las tácticas de Kroc no se limitaban a la violencia física. En redes sociales comenzaron a circular videos de ejecuciones brutales, en los cuales pandilleros leales a él dejaban mensajes explícitos dirigidos a Bukele, desafiándolo a detenerlos. Estas imágenes, que mostraban el alcance y la organización de la MS-13, se convirtieron en un símbolo de la guerra psicológica que Kroc libraba contra el gobierno. Bukele, conocido por su estilo directo y su manejo magistral de las redes sociales, convirtió la persecución de Kroc en una cruzada personal. Prometió públicamente que el líder pandillero sería capturado y llevado ante la justicia, pero Kroc no era un objetivo fácil. Su red de contactos y su habilidad para evadir a las autoridades lo mantenían fuera del alcance del gobierno. Durante meses, Kroc se movió entre escondites en las zonas rurales y urbanas, protegido por un círculo cercano de sicarios y aliados. Sabía que cada movimiento podía ser el último, pero su conocimiento del terreno y su capacidad para manipular a quienes lo rodeaban lo mantuvieron a un paso delante de sus perseguidores. La cacería de Kroc fue una operación que involucró a todas las fuerzas de seguridad de El Salvador. La inteligencia militar y policial trabajaba incansablemente, interceptando comunicaciones y utilizando informantes para rastrear sus movimientos. Pero Kroc no solo se escondía, también contraatacaba. Varios operativos destinados a capturarlo terminaron en emboscadas donde las fuerzas del gobierno sufrieron bajas. Kroc utilizaba estas victorias tácticas para reforzar su imagen de invencibilidad, tanto entre sus seguidores como en las comunidades que controlaba. El punto de inflexión llegó cuando uno de los hombres de confianza de Kroc, capturado en una redada, decidió colaborar con las autoridades. Este informante proporcionó información clave sobre los escondites de Kroc y sus rutas de escape, así como sobre los contactos que utilizaba para mantenerse protegido. Con esta información, el gobierno lanzó una operación a gran escala, movilizando a cientos de agentes y soldados para rodear una finca en las afueras de San Miguel, donde se creía que Kroc se estaba refugiando. La captura de Kroc fue rápida y contundente. En la madrugada, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la finca, utilizando helicópteros y vehículos blindados para asegurarse de que no hubiera posibilidad de escape. Kroc, sorprendido y superado en número, fue detenido sin ofrecer resistencia. Las imágenes de su captura, esposado y rodeado por soldados, se convirtieron en un símbolo de lucha del gobierno contra las pandillas. El comienzo del infierno y la amenaza del Kroc.
Los días de Croc en la cárcel tras su captura se convirtieron en un infierno personal que no solo marcó el fin de su reinado, sino también el comienzo de una caída llena de humillaciones y castigos sistemáticos. Si bien su captura fue celebrada por el gobierno de Nayib Bukele como una victoria decisiva en la lucha contra las pandillas, para Croc fue el inicio de un tormento que solo avivó su odio por el presidente, al punto de obsesionarse con una única idea: vengarse y hacerlo pagar por cada golpe, cada insulto y cada privación que sufrió dentro de los muros del penal. La llegada de Croc al penal de máxima seguridad de Izalco fue un evento cuidadosamente coreografiado por las autoridades. Las imágenes de su traslado, esposado, rodeado por soldados y escoltado por vehículos blindados, se transmitieron en todos los medios y en las redes sociales de Bukele. El mensaje era claro: Croc, el hombre que había desafiado al Estado, ahora estaba completamente bajo su control. Pero lo que no se mostró públicamente fue lo que sucedió una vez que las puertas del penal se cerraron tras él. Desde el primer momento, los guardias se encargaron de demostrarle a Croc que su tiempo como líder indiscutido de la MS-13 había terminado. Lo despojaron de su ropa y lo obligaron a permanecer desnudo durante horas en una celda fría y oscura. Esta celda pequeña y sin ventanas se convirtió en su prisión dentro de la prisión, un espacio diseñado para quebrarlo tanto física como psicológicamente. No le permitieron dormir durante las primeras 48 horas, manteniéndolo despierto con luces brillantes y golpes frecuentes en la puerta metálica. La comida cuando llegaba era escasa y deliberadamente repugnante. Los guardias aseguraban de que cada bocado que le ofrecían fuera casi incomible, y en ocasiones lo dejaban sin comer durante días. Cuando pedía agua le entregaban vasos con líquido sucio o simplemente lo ignoraban. Estas privaciones eran parte de un plan cuidadosamente ejecutado para despojar a Croc de cualquier vestigio de dignidad o resistencia. Los castigos físicos eran una constante. Cada día los guardias lo sacaban de su celda para llevarlo a un área apartada del penal, donde lo golpeaban sin piedad. Utilizaban palos, botas militares y sus propias manos para asegurarse de que cada golpe dejara una marca. Croc, que había construido su reputación en las calles como un hombre indomable, intentó resistir al principio, pero los golpes eran implacables y la fuerza física que una vez había utilizado para comandar respeto, ahora era inútil contra la violencia organizada que los guardias desataban sobre él. Durante estas palizas los insultos llovían sobre él, lo llamaban basura, perro y cobarde. Le recordaban que ya no era nadie, que su poder había desaparecido y que ahora no era más que un prisionero a merced del Estado. Uno de los guardias burlándose le dijo: ¿Y dónde está tu ejército ahora, Croc? ¿Dónde están tus hombres para salvarte? Estas palabras lo herían tanto como los golpes. Cada insulto era un recordatorio de que su vida, construida sobre el poder y el miedo, se había desmoronado por completo. Croc intentaba mantener la compostura, pero había momentos en los que el dolor y la frustración eran demasiado. En uno de los castigos más brutales, los guardias lo obligaron a caminar descalzo sobre grava mientras lo golpeaban con palos de madera. Sus pies sangraban y cada paso era un tormento. Pero fue durante una de estas sesiones de tortura cuando Croc, exhausto y lleno de odio, gritó entre dientes: «Bukele pagará por cada uno de estos golpes. Voy a destruirlo, aunque sea lo último que haga». Este grito de desafío fue recibido con risas por los guardias, que lo golpearon aún más fuerte, pero sus palabras resonaron en el aire, cargadas de una furia que no podía ser contenida por las paredes del penal. El odio de Croc hacia Bukele no solo provenía de los golpes y las humillaciones físicas, sino también de la forma en que el presidente utilizaba su captura como un trofeo político. Cada vez que Croc veía las noticias en la pequeña televisión de la prisión, veía a Bukele hablando de su captura, mostrando imágenes de él esposado y debilitado. Para Croc, cada aparición pública de Bukele era un recordatorio de su derrota, y cada palabra que pronunciaba el presidente era como una burla directa hacia él. Las humillaciones también tenían un carácter psicológico. Los guardias aseguraban de recordarle que su pandilla, la MS-13, estaba siendo desmantelada pieza por pieza. Le mostraban fotos de sus antiguos aliados capturados y en algunos casos incluso ejecutados en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cada imagen era un golpe a su ego, una prueba de que su legado estaba siendo destruido. ¿Dónde está tu imperio ahora, Croc?, le preguntaban con sorna. Estas palabras, más que cualquier golpe, comenzaban a quebrar su espíritu. En los días siguientes, las privaciones y los castigos continuaron. Lo obligaron a limpiar los baños del penal, una tarea que los guardias asignaban específicamente a los prisioneros que querían humillar.
Lo empapaban con agua sucia y lo obligaban a frotar el suelo con sus propias manos, mientras los demás prisioneros lo observaban en silencio. Para alguien que había sido un líder temido y respetado, estas tareas eran una forma de despojarlo de cualquier vestigio de poder o dignidad. Pero a pesar de todo el sufrimiento, el odio de Kroc hacia Bukele no disminuía. Al contrario, crecía con cada día que pasaba en el penal. En su mente comenzó a construir un plan de venganza. Aunque estaba físicamente debilitado, su mente seguía siendo afilada, y cada golpe que recibía solo alimentaba su determinación de recuperar el control y destruir a quienes lo habían humillado. La venganza del Kroc. A pesar de las estrictas medidas de seguridad en el penal, Kroc aún mantenía un delicado pero efectivo control sobre algunos miembros de la MS-13 que operaban en las calles. Su reputación y liderazgo no habían desaparecido del todo. Desde su encierro había aprendido a comunicarse a través de códigos y señales que burlaban la vigilancia de los guardias. Un pequeño grupo de pandilleros leales a él se encargaban de ejecutar sus órdenes en silencio, sabiendo que traicionarlo significaba una muerte segura. Este era el núcleo de su plan, una red de operadores que seguía funcionando como una sombra de su imperio perdido. La idea de atacar a la familia de Bukele surgió como un acto simbólico de venganza. Kroc sabía que no podía llegar directamente al presidente, pero si lograba herir a su esposa y a su hija, no solo cumpliría su promesa de venganza, sino que también enviaría un mensaje escalofriante a quienes lo habían traicionado y a las autoridades que creían que lo habían derrotado. Kroc comenzó a idear un plan con la precisión de un estratega militar. Desde su celda utilizó pequeños gestos y códigos a través de los pocos prisioneros que aún tenían acceso a contactos en el exterior. Con paciencia y astucia logró que una nota cifrada llegara a uno de sus hombres más leales, conocido como El Rata. El Rata era un pandillero experimentado, conocido por su lealtad absoluta a Kroc y su capacidad para llevar a cabo operaciones sin dejar rastro. Recibió la orden de interceptar el auto en el que viajaban la esposa de Bukele, Gabriela Rodríguez, y su pequeña hija, Laila. El mensaje era claro: debían secuestrar el vehículo, asegurarse de que las víctimas estuvieran vivas y luego enviar un mensaje público que dejara en claro que Kroc aún tenía el poder de desafiar al presidente. La operación debía ser rápida, precisa y ejecutada sin errores. El Rata comenzó a planificar el operativo con un pequeño grupo de sicarios de confianza. Sabía que este ataque debía llevarse a cabo con una discreción absoluta, pero también con una brutalidad calculada que asegurara el éxito de la misión. Después de semanas de vigilancia, lograron identificar la rutina del vehículo oficial que transportaba a la esposa e hija de Bukele. Sabían que era un blanco difícil, protegido por escoltas y protocolos de seguridad, pero también sabían que habría momentos de vulnerabilidad. El ataque estaba programado para un día en que la familia presidencial planeaba asistir a un evento cultural en las afueras de San Salvador. El día del operativo llegó. Un convoy de 3 vehículos liderados por el Rata se apostó en una carretera secundaria por la que sabían que pasaría el auto presidencial. Llevaban armas de alto calibre, explosivos y un camión para bloquear el camino en caso de que la escolta intentara intervenir. La operación fue sincronizada al milímetro. Cuando el auto de la esposa de Bukele apareció en el horizonte, los sicarios ejecutaron el plan. El camión se cruzó en la carretera bloqueando el paso. Inmediatamente los hombres armados descendieron de los vehículos, disparando al aire para sembrar el pánico y forzar al conductor del auto presidencial a detenerse. El escolta reaccionó rápidamente, abriendo fuego contra los atacantes. Lo que había sido planeado como un secuestro limpio se convirtió en un caótico tiroteo. Los hombres del Rata, bien armados y organizados, lograron mantener la ventaja durante los primeros minutos. Sin embargo, la escolta presidencial había sido entrenada para manejar este tipo de situaciones. Mientras los balazos resonaban en la carretera, Gabriela y su hija fueron evacuadas apresuradamente del vehículo hacia una zona más segura, protegidas por los escoltas que se sacrificaban para mantenerlas a salvo. El enfrentamiento fue brutal y dejó un saldo de varios muertos y heridos en ambos bandos. Los sicarios de Kroc lograron herir a algunos escoltas, pero el ataque no salió como lo habían planeado. La escolta presidencial, aunque superada en número inicialmente, recibió refuerzos en cuestión de minutos. Los hombres del Rata, conscientes de que la operación había fallado, intentaron huir, pero la mayoría de ellos fue capturada o abatida en el lugar. Entre los detenidos estaba el Rata, quien tras una intensa persecución fue capturado por las fuerzas especiales. La noticia del intento de secuestro se difundió rápidamente. Bukele furioso apareció en una conferencia de prensa pocas horas después, condenando el ataque como un acto de terrorismo y prometiendo que los responsables pagarían con todo el peso de la ley.
Pero Bukele también sabía que este ataque no era una acción aislada, era un mensaje directo de Kroc, un recordatorio de que incluso tras las rejas seguía siendo una amenaza. El rata bajo custodia fue interrogado durante horas. Inicialmente se negó a hablar, pero las autoridades lograron obtener una confesión. Confirmó que el operativo había sido ordenado directamente por Kroc desde la prisión. Esta revelación desencadenó una ola de indignación en el país y llevó al gobierno a reforzar las medidas de seguridad en las cárceles, incluyendo el aislamiento total de Kroc y la instalación de tecnología avanzada para bloquear cualquier tipo de comunicación con el exterior. Mientras tanto, en la cárcel, Kroc recibió la noticia del fracaso del operativo. Aunque había esperado que su plan infundiera terror y reafirmara su poder, el resultado fue un duro golpe a su ego y a su reputación dentro de la MS-13. La captura del rata y la exposición de su plan lo dejaron aún más aislado, tanto dentro como fuera de la prisión. Pero lejos de resignarse, Kroc se obsesionó aún más con la idea de vengarse de Bukele. La ira de Bukele. Desde el momento en que supo que el intento de secuestro había sido orquestado por Kroc, Bukele ordenó que se intensificaran los castigos dentro del penal. Quería dejar claro que no solo el líder de la Mara Salvatrucha 13, MS-13, sufriría las consecuencias, sino también cualquier otro que osara desafiar su autoridad. Su mensaje era claro: la cárcel no sería un refugio, sino un lugar donde el terror y la desesperación serían las únicas constantes para quienes habían destruido la paz del país. En los días posteriores al ataque, Kroc fue trasladado a una celda aún más pequeña y aislada dentro del penal de máxima seguridad. Esta celda, diseñada específicamente para quebrar a los prisioneros más peligrosos, carecía de luz natural y ventilación adecuada. La humedad impregnaba el aire, y el frío de las noches se convertía en un enemigo constante. Kroc fue privado de toda comunicación con el exterior, incluso con otros prisioneros, dejando su mundo reducido a las 4 paredes que lo rodeaban. Además, la comida, que ya era escasa y de mala calidad, se volvió aún más limitada. En ocasiones los guardias simplemente le dejaban agua turbia y un trozo de pan mohoso, asegurándose de que no obtuviera la energía suficiente para mantenerse fuerte. Los castigos físicos también se intensificaron. Cada día, Kroc era sacado de su celda para enfrentarse a largas sesiones de golpizas en áreas apartadas del penal. Los guardias, envalentonados por las órdenes de Bukele, no mostraban piedad. Utilizaban palos, botas militares y cualquier objeto que tuviera a mano para golpearlo. Uno de los guardias, mientras le propinaba una patada en las costillas, le dijo: ¿creías que podías tocar a la familia del presidente? Ahora vas a entender lo que significa meterse con Bukele. Cada golpe no solo era una forma de infligir dolor físico, sino también un intento de quebrar su espíritu. Uno de los momentos más humillantes para Kroc ocurrió cuando los guardias lo obligaron a arrastrarse por el suelo de la prisión mientras se burlaban de él. Le ataron las manos y lo arrastraron por los pasillos, mostrándolo como un trofeo a otros prisioneros. Algunos de estos, muchos de ellos antiguos rivales dentro de las pandillas, se reían y gritaban insultos mientras Kroc era tratado como un animal. Esta exhibición pública era parte de un esfuerzo calculado para despojarlo de cualquier vestigio de poder o respeto que pudiera haberle quedado entre los internos. El punto culminante de esta campaña de castigos ocurrió un día en que Bukele, en un gesto inusual para un jefe de Estado, decidió visitar personalmente el penal. Aunque la visita no fue anunciada públicamente, fue un acto calculado para enviar un mensaje tanto a Kroc como a sus seguidores. El presidente estaba dispuesto a ir hasta el fondo en su lucha contra las pandillas. Kroc fue llevado a una sala especial dentro del penal, donde lo obligaron a arrodillarse frente a Bukele. Estaba visiblemente debilitado, con moretones en el rostro y heridas en el cuerpo, pero su mirada aún reflejaba el odio que sentía por el hombre que ahora tenía el control de su destino. Bukele, vestido con su característico estilo informal, caminó lentamente alrededor de Kroc, observándolo con detenimiento. Finalmente se detuvo frente a él y en un tono frío pero contundente le dijo: ¿creías que podías tocar a mi familia y salirte con la tuya? Tú piensas que todavía tienes poder, pero aquí, Kroc, no eres nada. Yo me aseguraré de que nunca salgas de estas paredes. Haré que cada día que pases aquí sea peor que el anterior. Tu vida, lo que queda de ella, será un infierno, y yo seré el que lo controle. Las palabras de Bukele resonaron en la sala como un golpe, y aunque Kroc no respondió, el temblor de su cuerpo traicionó el impacto que habían tenido. La visita de Bukele marcó un antes y un después en el trato que recibía Kroc dentro del penal. A partir de ese momento, los castigos se volvieron aún más crueles. Los guardias lo sometían a largas horas de pie sin permitirle sentarse o descansar.
Lo obligaban a realizar trabajos degradantes como limpiar baños con sus propias manos, mientras otros prisioneros observaban y se burlaban de él. Además, le negaban el acceso a cualquier tipo de atención médica, dejando que sus heridas se infectaran y su salud se deteriorara aún más. Las noches, que antes ya eran difíciles, se convirtieron en un tormento. Los guardias golpeaban las paredes de su celda a intervalos aleatorios para evitar que pudiera dormir. El insomnio, combinado con la falta de comida y los constantes abusos, comenzó a pasar factura. Croc, el hombre que había comandado un imperio del crimen, ahora era una sombra de sí mismo, un prisionero quebrantado que solo sobrevivía gracias a su odio. Ese odio, dirigido exclusivamente hacia Bukele, era lo único que mantenía su mente funcionando. A pesar de todo, Croc no dejó de fantasear con la venganza. En su mente planeaba cada detalle de cómo haría pagar a Bukele por lo que estaba sufriendo. Visualizaba el momento en que sus hombres, aún leales en la calle, encontrarían una forma de alcanzar al presidente. Aunque su situación era desesperada, se negaba a aceptar la derrota. En sus pensamientos, cada golpe y cada insulto eran una razón más para continuar luchando, incluso si esa lucha solo existía en su imaginación. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.